Hoy concluimos con esta serie. En las enseñanzas anteriores de esta serie habíamos estado considerando a la luz de la palabra que Dios es dador por naturaleza y que Él se complace en darle a sus hijos lo que le piden en forma generosa y sin hacerles ningún tipo de reproche. La Biblia dice que si Él nos dio a su propio Hijo para otorgarnos la vida eterna, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos capítulo 8, versículo 32, acabamos de leer de la versión Reina Valera 1960. Al reflexionar sobre esta verdad en relación a nuestra situación personal, podemos llegar a una conclusión tanto afirmativa como negativa. Algo que siempre tenemos que tener en cuenta es que nosotros, los creyentes, vivimos por fe y no por vista. A menudo tenemos la tendencia de estar tan ocupados con nuestra propia situación, sobre todo cuando nos encontramos bajo presión, que nos olvidamos de los que nos rodean e incluso del Señor. Sin embargo, sabemos que cuando pedimos a Dios en oración lo que necesitamos, Él nos oye y nos responde, independientemente si recibimos su respuesta en forma inmediata o si tenemos que esperar un determinado periodo de tiempo. Una cosa es segura: Dios es siempre fiel y sus promesas son sí y amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos al respecto. Dios nos da todo en forma totalmente incondicional y simplemente por amor. No hay nada que podamos hacer de nuestra parte para ganar las bendiciones divinas. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 23 y 24 leemos: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Reina Valera 1960. El verbo santificar en el original griego es el término hagiazo, Strong G37, y significa hacer santo, purificar o consagrar. En el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, hemos sido purificados y justificados ante Dios. Ahora tenemos un espíritu renacido y perfecto, y nuestra alma, como también nuestro cuerpo, están consagrados para ser renovados completamente en el momento del arrebatamiento. Dios nos ve perfectos porque nos mira a través de la obra de Cristo. En Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27 leemos en la versión Reina Valera actualizada 2015: esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Cada uno de nosotros, los creyentes, quienes conformamos la iglesia o cuerpo de Cristo, somos santos y sin mancha desde la perspectiva divina gracias a su obra redentora a nuestro favor. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Por medio de la fe tendríamos que vernos santos y sin mancha, consagrados y guardados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, puede llegar a entristecerse si no nos vemos de esa manera. En Efesios capítulo 4 versículo 30, Pablo nos dice lo siguiente: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Reina Valera actualizada 2015. Aquí dice que fuimos sellados y esta es una acción en tiempo pasado. Dicho de otra manera, esto es lo que sucedió en el momento de la conversión. El Espíritu Santo de Dios, el mediador encargado de efectuar esta acción, es el garante de nuestra redención completa. Si vivimos una vida cristiana llena de temor a perder la salvación eterna y nos vemos a nosotros mismos indignos y llenos de condenación, estaremos entristeciendo al Espíritu Santo.
El haber sido sellados y guardados para el momento de la venida de Cristo nos habla de la fidelidad divina. Habíamos leído anteriormente que Dios es fiel y Él es quien se encarga de completar la obra que ha comenzado en nosotros. Él es quien lo hace y no nosotros. Por esa razón, no tenemos necesidad de hacernos ningún tipo de estrés en ese sentido. Esto es lo maravilloso del Evangelio de la Gracia. Recibimos todas las bendiciones divinas en forma totalmente incondicional y sin hacer ningún tipo de esfuerzo de nuestra parte para merecerla. Por tanto, deberíamos seguir el camino de nuestra vida sobre la tierra de la misma manera, a saber, por medio de la gracia. Dios es fiel. Amén. Vamos a considerar ahora las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 21, versículos 14 y 15, las cuales confirman la fidelidad divina en cada circunstancia de nuestra vida. Decidan, pues, en su corazón no pensar de antemano cómo han de responder, porque yo les daré boca y sabiduría, a la cual no se podrán resistir ni contradecir todos los que se le opongan. Reina Valera actualizada 2015. Hay veces que nos vemos confrontados a situaciones difíciles y nos rompemos la cabeza pensando cómo solucionarlas, olvidando al mismo tiempo buscar primeramente la sabiduría divina. Por tanto, la próxima vez deberíamos intentar poner en práctica estas palabras de Jesús, tomar autoridad en su nombre, agradecerle por su sabiduría y así nos evitaríamos un montón de estrés innecesario. Nuestro Padre Celestial se alegra cuando vamos a Él en busca de ayuda y nunca nos rechaza. Por el contrario, nos recibe con amor y nos tiende su mano en cada circunstancia. En Santiago capítulo 1 versículo 5 leemos en la versión Nueva Traducción Viviente: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Este pasaje lo hemos considerado más de una vez en esta serie y vale la pena repetirlo una vez más. ¿No les parece? Si somos conscientes de esta verdad, se nos habrá de hacer mucho más simple y sencillo depositar todas nuestras cargas y preocupaciones sobre nuestro Dios con acción de gracias. De esa manera, Él ve nuestra fe y actúa a nuestro favor. Permítanme compartir con vosotros mi experiencia personal en relación a este tema. En mi profesión como ingeniero medioambiental y como consultor especializado en esa área, trabajo hace más de 30 años proporcionando asesoramiento y formando nuevos profesionales. La mayoría del tiempo trabajé para una empresa hasta que, hace aproximadamente 11 años, me hice independiente. Por más de 20 años yo mismo me había sometido a presión debido a la gran responsabilidad que pesaba sobre mis hombros. Al comienzo mismo de cada año ya me empezaba a preocupar por ver si habría de conseguir mis objetivos para ese año, y luego a lo largo del mismo me sentía todo el tiempo atemorizado por cualquier eventualidad que no me permitiera alcanzar dicha meta. Esa situación me producía un enorme estrés. Entre las muchas tareas a realizar, yo era responsable de una carga de trabajo facturable superior al 70% para los empleados de la oficina de ingeniería. Para ello había que encontrar los pedidos, encontrar un buen trabajo y los clientes tenían que estar conformes para poder pagar así nuestra factura. Como consultor tenía la responsabilidad de formar nuevos profesionales con una consecución del objetivo de ventas que debía ser una determinada base mínima para el primer año e ir en aumento a medida que pasaba el tiempo hasta alcanzar un cierto nivel ya preestablecido. Como si esto ya no fuera suficiente, yo debía tener muy en cuenta la calidad de las formaciones y de los talleres, los cuales eran medidos por la evaluación de los participantes y de las auditorías internas. Además, había tareas internas que debían ser realizadas en un plazo determinado. Por ejemplo, siendo director de la academia de la propia empresa durante varios años, cada año tenía que organizar, junto con mi equipo, la formación de todos los empleados de la misma.
misma. Aunque yo era creyente, por aquel entonces no tenía la revelación de la gracia divina que tengo hoy. A pesar de conocer el Evangelio, yo desconocía en absoluto la realidad que, como hijo de Dios, tenía un amado Padre Celestial que deseaba darme lo mejor y a quien podía recurrir en toda circunstancia. Yo no era consciente de que el Señor era mi proveedor. Tampoco conocía que Jesús me había entregado su autoridad para actuar en su nombre, y mucho menos sabía yo acerca de un Dios dador y generoso que se complace en otorgarles a sus hijos lo que le piden. Ese desconocimiento, sumado a la gran carga que pesaba sobre mis espaldas, debido a las altas metas que debía alcanzar, me conducían año tras año a la misma situación de estrés. Toda la concentración estaba centrada automáticamente en mi rendimiento y en mi esfuerzo personal, pues el hecho de no poder alcanzar esas metas y mantenerlas además en el tiempo corría peligro mi propio negocio y se me haría prácticamente imposible cumplir con todas mis obligaciones financieras, tanto personales como familiares. A pesar de todo el estrés que yo me imponía a mí mismo, el Señor era misericordioso conmigo y me concedía un alto grado de resiliencia para que yo no me quebrara ante semejante presión, además de la salud y fortaleza necesarias para poder lograr todo lo que tenía por delante. Recién, hace 11 años atrás, cuando me hice independiente fundando mi propia empresa, mi propia firma, y comencé al mismo tiempo a apoyarme más y más en la palabra de Dios, fue cuando esa presión comenzó a disminuir. Mirando hacia atrás, puedo decir que el Señor bendijo mi emprendimiento porque, a través de todos estos 11 años, me ha provisto la cantidad de clientes, el volumen de ventas y las finanzas necesarias como para llevar adelante mi proyecto sin tener que ser exigido hasta el límite. El Señor sabe exactamente cuánto podemos hacer. Ahora yo tenía mi propia empresa y dependía pura y exclusivamente de mí mismo. Si no lograba conseguir los clientes necesarios, tampoco tendría ganancia alguna. Permítanme compartir con vosotros los pasajes de la palabra de Dios que me sostuvieron durante todo este tiempo. Un versículo muy importante para mí ha sido, y lo es en la actualidad, el de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Lo leemos ahora en la versión Reina Valera 1995. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida, para que podáis soportarla. Este pasaje habla claramente que la salida o la solución viene de parte de Dios. Cada vez que yo percibía que iba a ser atacado por el estrés, me apoyaba en esta promesa y la repetía constantemente. Interesantemente, en estos últimos 11 años, no solo tuve trabajo suficiente sin llegar al exceso, sino que también fueron rechazados algunos de mis proyectos. En estos últimos casos pude ver también la mano del Señor guardándome, pues yo sabía que con esa negativa Él me estaba protegiendo. En Santiago capítulo 1 versículo 17 leemos: Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Reina Valera actualizada 2015. Este pasaje también forma parte del proceso de concientización que ha estado ocurriendo en mi interior. Al entender que todo lo bueno viene de parte de mi Padre Celestial, puedo entonces también interpretar que ese rechazo, que aparentemente es algo negativo, habrá de redundar más tarde y de alguna manera para mi bien. En todo ese proceso de cambio aprendí a agradecer a Dios por todo, aun por aquello que, desde mi punto de vista humano, parecía ser una noticia negativa. Te animo a meditar en este pasaje para entender la profundidad del mismo. El Señor siempre me proveyó y me fortaleció aun durante todo el tiempo en que yo ni siquiera era consciente
consciente de esto. Un pasaje que siempre me sustentó a lo largo de toda mi vida cristiana ha sido el Salmo 91, y tanto más ahora que voy siendo más y más consciente de que Dios fortalece y protege a sus hijos. Esta verdad es confirmada por el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Nueva traducción viviente. En todos los años que trabajo, siendo creyente y antes de recibir la revelación de un Padre Celestial proveedor, cada vez que uno de mis proyectos era rechazado, yo me sentía completamente frustrado, con sentimientos de culpa pensando dónde era que había fallado. Toda la atención se centraba en mí mismo, pues yo me sentía responsable de ese fracaso. Sin embargo, desde el momento en que puse toda mi carga sobre el Señor y que entendí que Él era mi proveedor y dador generoso, las cosas comenzaron a ser mucho más fáciles. Aprendí a confiar en Él y a depender de su guía. Él es quien me envía suficientes clientes, quien vela para que no me sobrecargue de trabajo y quien me da las fuerzas para realizarlo, etc. A partir de este conocimiento comencé a ser más efectivo porque la concentración ya no estaba depositada en mí y en mi rendimiento, sino en el Señor. El Señor es siempre fiel. Su palabra está llena de promesas que nos hablan de su fidelidad. Amén. Uno de mis pasajes preferidos en todo este proceso de cambio es el que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Lo leemos ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera. La traducción Biblia al día dice así: no os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. La Nueva Biblia de los Hispanos lo expresa de la siguiente manera: por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Esto es lo que yo practico en mi diario vivir, en cada situación y en toda circunstancia, sin excepción alguna. Me dirijo a mi Padre Celestial con mis peticiones y necesidades y le doy gracias por su ayuda, guía e intervención. Él siempre me recibe con amor y nunca me defrauda. Te animo a hacer lo mismo. Recibe las múltiples bendiciones de tu Señor. Amén.